Mucho gusto de verlos, mis hermanos. Dios los bendiga y deseo que esta tarde el Espíritu Santo de Dios toque sus corazones, como ha tocado el mío. Y este es un mensaje fuerte, precioso, y gracias por permitirnos compartirlo con ustedes. Nos toca continuar con el capítulo 20 del libro de Juan. Si tienen sus Biblias, en Juan capítulo 20. Y voy a leer, estoy leyendo una traducción que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Me gusta porque por lo menos yo la entiendo mejor. Y dice, capítulo 20, dice: el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. María Magdalena es la mujer que había llorado, enjugado los pies de Jesús con sus lágrimas y los había secado con su cabello. Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Sellaron la cueva, ¿verdad? Con una rueda, una piedra gigante. Dice, entonces fue corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María Magdalena estaba muy espantada, no podía creer que la tumba estaba vacía. Entonces Pedro y el otro discípulo, que es Juan, salieron corriendo hacia la tumba. Ya me imagino que salieron, pero rápido, yo creo que hasta polvo levantaban, dice. Pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero y se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. ¿Se acuerdan cómo en la tradición judía, verdad, vendaban el cuerpo de la persona que había muerto y lo embalsamaban? Le ponían aceites y esencias aromáticas. Eso endurecía, ¿verdad? El vendaje, todo lo que les ponían a Jesús, le pusieron, y un sudario en la cabeza que envolvía su cabeza. Dice, vieron las vendas, pero no entró. Dice, poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Ahí vemos otra vez el carácter de Pedro, ¿verdad? El impulsivo de Pedro. Él no llegó y se quedó en la entrada como Juan. Juan se conformó con ver y creyó. Pedro no, Pedro se fue hasta adentro para averiguar qué había pasado. Y Pedro también vio las vendas. Y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y la habían puesto aparte. Luego el otro discípulo, Juan, entró a la tumba y cuando vio lo que había pasado, creyó. ¿Se acuerdan que todo el capítulo, todo el libro de Juan tiene el propósito de que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba caminando y los discípulos le estaban enseñando el templo y le decían, mira nada más qué edificio tan majestuoso? Y Jesús les dijo, les aseguro que van a derribar este edificio y en 3 días lo voy a edificar. Ellos todavía no entendían el por qué, qué iba a pasar. Todavía no entendían completamente el ciclo completo del propósito por el cual Jesús había venido. Dice, entonces Pedro y el otro discípulo se regresaron a sus casas. Vieron la tumba vacía, vieron que la piedra estaba removida, vieron las vendas que habían sido dejadas en donde estaba puesto el cuerpo.
Era obvio que ya no estaba ahí, pero todavía no entendían qué era lo que había pasado. Qué fin de semana tan intenso para los discípulos, para ese pueblo. Yo creo que para todos los que estaban siguiendo a Jesús, qué fin de semana tan difícil. Porque no solamente les habían el maestro, el Mesías, su mentor, su seguidor, ya no estaba con ellos físicamente. Estaban desconcertados porque no sabían qué había pasado. Yo me imagino que el aire, el ambiente en ese lugar estaba tenso. La gente descontrolada, la gente confundida. La misma naturaleza estaba gimiendo, la misma naturaleza estaba llorando, porque habían crucificado al Hijo de Dios. Había una profunda tristeza en el corazón de la gente, en el corazón de los seguidores de Jesús. La gente estaba sintiendo esa carga en su corazón. Acababan de ver, de presenciar hace 3 días 3 cruces en el monte de la Calavera. Y habían presenciado cómo a 2 de los que estaban crucificados les tuvieron que romper las piernas para que murieran, porque venía el día de la Pascua, pero Jesús ya había muerto y no le rompieron ningún hueso, y así se cumplió una profecía. Eso es el espectáculo que ellos acababan de ver. Eso es el ambiente que ellos estaban respirando en esos momentos. Pero el enemigo pensaba que él había ganado. Él estaba pensando que ya se había deshecho del Hijo de Dios y que ya no lo iba a molestar. Los principados, las potestades del aire estaban de fiesta pensando que habían derrotado al Hijo de Dios para siempre. Y los seguidores de Jesús, los seguidores del Maestro, estaban escondidos allá en las casas, llenos de temor, llenos de tristeza, llenos de incertidumbre por lo que acababa de pasar. Porque aún no entendían, no habían presenciado que se tenía que cumplir 3 días que Jesús estuviera en el corazón de la tierra para que se cumpliera esa profecía de que Él se levantaría. Su héroe, su maestro, su rabí, al que tantos días y tantas noches habían seguido, el que los había llevado al monte a orar, los había enseñado, los había llamado de pescar peces ahora a pescar hombres. Ese hombre que estaba lleno de enseñanzas, ese hombre que había convertido el agua en vino, el hombre que había resucitado a Lázaro. ¿Qué pasó? Estaban confundidos. El que había abierto los ojos del ciego, el que había sanado a la mujer con flujo de sangre. Yo creo que yo también hubiera estado confundida, pensando, ¿qué pasó? Como un hombre con tanto poder está muerto ahora. Hay muchos detalles teológicos que encierran el evento de la resurrección, pero yo no voy a entrar en esos detalles. Más bien quiero hacer una aplicación sencilla para nosotros hoy en día. ¿Qué es lo que esto, así como para los discípulos, esto significa para nosotros hoy en día? Y me gustaría hacerles unas preguntas, si me lo permiten. ¿Sí me lo permiten? Sí, ok. Pueden contestar si gustan. Me encantaría escucharlos. Para ustedes, ¿qué significa ser cristiano? ¿Aceptar a Cristo? ¿Compartir a Cristo? ¿Alguien más?
creer en Jesús. Si alguien más quiere, no sean tímidos, adelante. ¿Cuál es la base de la fe cristiana? ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana? El Evangelio, Cristo. ¿Por qué la fe cristiana es diferente de otras? ¿Qué tiene la fe cristiana que no tengan otras? Nos promete la vida eterna, Jesús. Porque Cristo vive y en las otras creencias, todos los líderes religiosos murieron, pero Cristo vive, que es lo que hace. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante la resurrección en la fe cristiana? ¿Por qué es importante? Esa es la base de nuestra fe cristiana. La resurrección significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Todo el libro de Juan fue escrito para que nosotros creyéramos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en el Hijo tengamos vida y vida eterna. Esa es la base, el fundamento de la fe cristiana. Por eso no podemos decir todos los caminos llevan a Roma. No, a lo mejor todos los caminos te llevan a Roma, eso es cierto, pero no todos los caminos te llevan a la salvación. Solamente Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Eso es lo que hace diferente la fe cristiana de otras fes. La resurrección significa que tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, de esa misma forma, Dios traerá consigo a los que durmieron en Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:14. Esta es la promesa principal que sostiene la fe cristiana. No vamos a reencarnar, no, es resucitar el cuerpo. Este cuerpo que es corruptible tiene que morir. Porque dice la palabra, cuando Jesús venga, al sonar de la trompeta y cuando a la orden, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero van a resucitar con un cuerpo glorificado. Yo no sé ustedes, pero a mí me llena de emoción, de alegría, de esperanza, porque eso me indica que esta vida es mucho más que esto que vemos aquí. No es nada más nacer, crecer, casarse, tener descendencia. Si es un viejito lleno de achaques, nos morimos y ahí termina todo. No, Jesús nos dio una esperanza de vida. El Padre Dios nos creó con un propósito eterno. Con un propósito que la muerte misma no lo puede detener. ¿No les alegra, mis hermanos? Gracias a Dios por ese propósito de que mi vida no termina aquí, de que mi propósito no termina aquí. Dice, la resurrección significa que el cristianismo y su Dios son únicos y completamente diferentes y únicos entre las religiones del mundo. Y eso es por lo que acaba de comentar Fidel. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna base para esto.
Si Jesús nos hubiera levantado a los 3 días, no tendríamos ninguna base, ningún fundamento. El cristianismo sería tan débil como cualquier otra filosofía humanista. Pero Jesús, el Hijo de Dios, es el único que venció a la muerte. ¿Se acuerdan con Lázaro? ¿Cuántos días tenía Lázaro ya de muerto? 4 días. O sea que ya no había forma de que pensara, no, pues a lo mejor realmente no estaba muerto. En 4 días, encerrado en una tumba, el cuerpo ya entra en un estado de putrefacción, de descomposición. Por eso cuando Jesús va y les dice, quiten la piedra, sus hermanas les dicen, Señor, ya tiene 4 días, ya huele mal. Porque tenía que comprobar 100% que el cuerpo ya estaba totalmente muerto. ¿Por qué? Porque ese iba a ser un milagro. Y con ese milagro no solamente iba a levantar a Lázaro de la tumba, pero nos iba a demostrar a nosotros que Él está sobre la muerte. Aunque Lázaro se levantó, lo resucitó y después volvió a morir, porque tenía que seguir el ciclo de la vida. Pero Jesús nos demostró con la muerte de Lázaro que Él es Señor sobre la muerte. En ambas muertes se muestra el poder y la autoridad de la divinidad de Jesús. Con la resurrección de Jesús, con su propia resurrección, Él declara la derrota completamente de la muerte para siempre y le quita todo poder y dominio sobre nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Él nos puso ese ejemplo. Cuando Pedro entra a la cueva y ya no está Jesús ahí, ya no está su cuerpo. Los eruditos, los estudiosos de la Biblia, cuando dan los detalles, ¿verdad?, de cómo estaban las vendas y el sudario, no era como si alguien lo había desenvuelto como hicieron con Lázaro. A Lázaro lo tuvieron que desenvolver. Con Jesús es como si el cuerpo se hubiera evaporado, como si hubiera salido de esos vendajes, comprobando que había resucitado en una forma gloriosa. No necesitó que alguien fuera y le quitara las vendas y le quitara el sudario de su cabeza. Jesús se levantó. El Señor lo levantó de la muerte. Y eso, Él tenía que derrotar el poder de la muerte, porque con eso a nosotros, los que hemos creído y los que hemos recibido la fe cristiana, esa es exactamente el ejemplo de cómo va a ser la resurrección para nosotros. Esa fue una demostración gloriosa, gloriosa del futuro de los hijos de Dios. Por eso cuando alguien muere, un ser amado, ¿verdad?, alguien de nuestra familia, por eso para nosotros es tan importante, es vital que esa persona conozca a Jesucristo, que esa persona haya recibido a Jesús en su corazón. Porque esa es la única forma en que una persona va a tener esta experiencia gloriosa de la resurrección. Es muy triste cuando una persona muere sin esperanza, cuando una persona muere sin Jesús. Y nosotros queremos alentar a la gente. Ella se fue a un mejor lugar, va a estar bien. No sabemos eso.
No podemos decir eso. Si la persona no tenía a Jesús, nosotros no podemos asegurar nada. Solamente podemos aferrarnos a la misericordia de Dios y que en el último momento esa persona haya tenido esa experiencia con el Padre de aceptar a Jesucristo. Por eso es tan importante, por eso es vital, porque sabemos que la reunión se termina aquí, en la tierra. Pero esto solamente es una pausa de tiempo. Esto solamente es una pausa. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez, las tumbas se van a abrir, los muertos van a salir de sus tumbas con poder, con gloria. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la palabra de Dios y yo lo creo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 15. Busquen en sus Biblias, después de Juan sigue Hechos, luego Romanos, luego Corintios. Es primera carta de Corintios que escribe el apóstol Pablo. Y esto es una esperanza, son palabras de aliento para nosotros, para nuestro espíritu, para nuestra mente, para los que hemos perdido un ser amado, para los que hay un vacío en nuestro corazón. Primera de Corintios 15, del verso 51 al 56. Primera de Corintios 15, 51 al 56. Y también está aquí en la pantalla por si gustan verlo, ¿ok? Fíjense estas palabras que dan tanto aliento al corazón. Pablo dice, fíjense bien en este misterio que les voy a revelar. Es un misterio que la gente no entiende. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo es corruptible. Y aquí en esta parte dice que no todos moriremos, porque cuando Jesús regrese va a haber gente que esté viviendo en la tierra. Y dos cosas van a suceder. Los que estén vivos dice que serán transformados. En un abrir y cerrar de ojos, ni cuenta nos vamos a dar. No va a haber tiempo de decir, ay, no, ¿cuánto toma abrir y cerrar el ojo? Así. Pero los que estén en las tumbas, dice que se van a levantar al sonar de la trompeta.
a la voz de mando de Jesucristo, se van a abrir los sepulcros y los muertos en Cristo se levantarán. Van a ser los primeros en levantarse. Y los que estén en la tierra o los que estemos, dice que seremos transformados. Y dice que recibiremos al Señor en las nubes cuando Él esté descendiendo con todo su poder y gloria. Dice, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Por qué tiene que haber ese cambio? Porque dice que lo corruptible no puede heredar el reino, no puede entrar. Así como Jesús tuvo que resucitar cuando Él vino como niño, como un humano, tuvo que deshacerse de ese cuerpo corruptible para ser levantado en gloria. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos esa promesa de resucitar también. No todos tienen esa promesa, solamente los que han aceptado a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor no obliga a nadie, porque el Señor no fuerza a nadie para entrar. A ver, recíbelo, acéptame. No, ese es un regalo del corazón que sale, una convicción. ¿Cuántos aquí hemos perdido seres amados? Muchos. Nuestros padres quizás. Yo perdí a mi hermano, uno de mis hermanos, el primero, hace unos meses. Amigos, vecinos, hermanos en la fe, gente que amamos, que se han ido. Y ahora, especialmente en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, nadie está seguro. Nadie. No podemos, ninguno de nosotros podemos decir, el próximo año voy a pensarlo y a lo mejor el próximo año empiezo a pensar ya más seriamente. ¿Saben qué? La verdad es que ni siquiera sabemos si hoy en la noche vamos a estar aquí. La muerte llega repentinamente. Por eso el regalo de salvación es un regalo. Es un regalo que el Padre nos está ofreciendo. ¿Cuál es el regalo? En Jesucristo, algún día disfrutar de esa vida eterna en un cuerpo incorruptible, levantarnos con poder, con autoridad. La resurrección de Jesús es una prueba irrefutable, quiere decir que no se puede discutir de su victoria. La resurrección de Jesús es la victoria de la vida sobre la muerte. Es la victoria de la luz sobre las tinieblas. Es la victoria de la verdad sobre la mentira. Es la victoria de la pureza sobre la impureza. Es la victoria de la libertad sobre la opresión, sobre la esclavitud. Es la victoria de la alegría sobre la tristeza. Y es la victoria de la paz sobre la angustia. Mis hermanos, si hay amigos, hermanos que están aquí, si hay algo, de verdad, si hay algo que yo les invito que lo busquen, que investiguen, que lo estudien, es esto, esta enseñanza. Hemos visto milagros increíbles de cómo el Señor Jesús se ha manifestado en la vida de muchas personas. Yo les he compartido
muchos testimonios de hombres y mujeres en las cárceles. Las transformaciones tan increíbles que han tenido en su vida. Cómo una decisión cambió totalmente el destino, el rumbo de su vida. ¿Cuál fue esa decisión? Darle la oportunidad de Jesucristo, de conocerlo. Es todo lo que pide. Da una oportunidad de conocer a Jesucristo. Yo amo a mi familia, a todos, a mis sobrinos, a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis cuñados, a mis sobrinos, nietos, ahora que ya tengo. Hay un amor muy grande por cada uno de ellos, a mis hermanos en la fe. Los amo con todo mi corazón. A mis amigos, que he tenido amigos desde la infancia, aunque no nos hemos visto en años y en años, pero ese amor queda guardado en el corazón. ¿Y saben qué es la esperanza más grande que yo tengo? Por ejemplo, yo vivo aquí en los Estados Unidos, mi familia está en México, en diferentes partes, es muy difícil verlos. Y con la incertidumbre de los tiempos, lo que estamos viviendo, yo no sé si los voy a poder ver. Me duele mucho pensar de que a lo mejor el año pasado que fui, a lo mejor esa fue la última vez que los vi. No sé. Pero me alienta mi corazón saber que algún día vamos a estar en una reunión que nunca va a terminar. ¿Podemos decir amén? En una reunión con cuerpos diferentes, con cuerpos glorificados, sin enfermedades, sin problemas, sin dolencias, sin peligros. Vamos a salir, vamos a tener esa victoria en nuestro corazón. Vamos a poder levantarnos y salir sin preocuparnos de la violencia, de los peligros, de los ladrones, porque el mundo será diferente por lo que nosotros estemos haciendo, por programas que nosotros estemos haciendo para mejorar. No, por la promesa de vida eterna que tenemos en Jesucristo. Ese es el regalo. Eso es lo que el Padre nos ofrece hoy. Yo lo acepté. Muchos en mi familia lo han aceptado. Por eso tengo esa certeza. Y tengo esa certeza porque la Biblia lo dice. Porque la palabra de Dios lo dice. Que cuando Jesús resucitó, se levantó y fue a ver, habló con María Magdalena. María estaba llorando ahí en el sepulcro, no lo reconocía, pero Jesús se manifestó a ella y dice que después a los discípulos. Ese es solamente un ejemplo, es solamente una probadita de cómo va a ser para nosotros también ese futuro glorioso que nos espera únicamente a los que hemos aceptado ser hijos de Dios a través de Jesucristo su Hijo. Mi hermano, mi amigo, yo con todo mi corazón, con todo mi amor, los invito a que le den esa oportunidad. Dense ustedes esa oportunidad. No permitan que pase más tiempo. A lo mejor un día de estos nos sorprende el sonido de la trompeta en el cielo y el Hijo de Dios viniendo con todo poder y autoridad en las nubes del cielo.
Los muertos en Cristo van a resucitar para vida eterna. Pero los que rechazaron esa oferta, los que rechazaron, los que no creyeron, los que se burlaron, los que blasfemaron el nombre de Jesús, dice que se van a levantar, pero para el juicio. Y a mí me encantaría que todos prolongáramos esa reunión eterna con el Cordero de Dios, con el Hijo de Dios, con aquel que nos ama, con aquel que entregó su vida por nosotros. Así es que mi hermano, regocíjese, alégrese. Si usted ya tiene a Jesús, si usted aceptaba a Jesús en su vida, alégrese, anímese, regocíjese. Y pase lo que pase con este cuerpo, nos vamos a volver a ver. Pase lo que pase. Vamos a estar juntos. En México había un hermano que nos hacía reír mucho porque siempre él, para despedirse, decía: si ya no nos vemos aquí, nos vamos a ver allá. Decía así, nos vamos a ver allá. Decía, pero acuérdense del lado derecho. Los que conocen la Biblia saben, entienden el chiste. Así es que, mis hermanos, alegrémonos, porque la vida en Cristo continúa y continúa en abundancia. Los amamos, hermanos. Dios los bendiga y no tarden en hacer una decisión por el Señor. Silvia, Dios te bendiga. Adelante.